A continuación tiene la palabra Manuel Sarmiento. Manuel Sarmiento es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue el jefe, digamos, de mi oficina aquí en el Senado hace varios años y es especialista en asuntos sindicales, laborales y particularmente en asuntos de salud y de pensiones. ¡Viva el paro cívico y silencioso a escala nacional! ¡Campesinos, obreros, trabajadores, todas a la lucha! ¡Marítimos, férreos, aéreos, terrestres! Bueno, siga, doctor Sarmiento. Muy buenos días a todos los asistentes, un saludo a la mesa directiva, un saludo muy especial al senador Jorge Enrique Robledo. Mi intervención va a ser sobre el problema de los pensionados de Colombia con todo el sistema de salud, tanto por el mal servicio que les prestan, como por las enormes cotizaciones que los obligan a hacer y que les empobrecen, ya que reduce de manera en proporciones grandes el ingreso real de los pensionados del país. Recordemos esto, yo sé que esto lo han visto varias veces, pero es importante recordarlo. La salud en Colombia no es un derecho, es un negocio. ¿Cómo funciona el sistema de salud? Es un sistema muy perverso porque incentiva que las EPS nieguen más servicios para que obtengan mayores ganancias. El Estado coge los recursos públicos que provienen de las cotizaciones de ustedes, de los trabajadores, de los impuestos, y se los entrega a las EPS. Y las EPS son negociantes, empresas privadas que buscan ganancias, entonces lo que no se gasten de esos recursos públicos en la salud de cada uno de nosotros, se lo embolsillan como ganancia. O sea, el incentivo es perverso, negar servicios para obtener mayores ganancias. Y el ministro Alejandro Gaviria y el presidente Santos andan diciendo no, que todo es perfecto y que el problema es que unos cuantos están haciendo una cosa, están haciendo una fracosomanía, dicen, y que están exagerando los problemas y demás. Pero la vida diaria lo que demuestra es que la salud está en crisis y que no se le está garantizando el derecho ni a los pensionados, ni a los trabajadores, ni a los colombianos en general. Y vamos a mirar algunos datos que demuestran lo que yo estoy diciendo, porque el ministro aparece como muy científico y de manera muy soberbia a decir que quienes nos oponemos a este sistema estamos como locos. Miren, por ejemplo, un estudio que se publicó en la revista del Banco de la República dice lo siguiente: en 1997, el 80% de los colombianos que se enfermaron y necesitaron un servicio de salud tuvieron acceso al servicio, el 80% en el 97. En el cambio, en el año 2012, esa cifra disminuyó al 72%. ¿Qué significa esto? Que el acceso a la salud, a los servicios de salud, según datos oficiales, ha venido disminuyendo, lo que demuestra que ese es un sistema que no garantiza en realidad el acceso a la salud. Las tutelas durante el gobierno de Santos han venido aumentando en proporciones enormes, las tutelas en salud. En el año 2010 se presentaron 94.500 tutelas y en el año 2013 esa cifra aumentó a 115.000. El Observatorio Nacional de la Salud, una entidad oficial, sacó un estudio en los últimos años. Es el tercer informe sobre mortalidad evitable. Ojo con eso, ¿qué dice ese informe? Dice que el 53% de las muertes en el país eran evitables. Y dice lo siguiente, que las primeras 4 causas de las muertes evitables tienen que ver con enfermedades que pueden ser o prevenidas o curadas por el sistema de salud. Las primeras 4 causas de muertes evitables. Lo que quiere decir eso, y lo mismo el estudio, es que hay una deficiente prestación de los servicios de salud. Y si ustedes ven las quejas de los usuarios del servicio, ha venido aumentando en los últimos años. Por ejemplo, entre el año 2012 y el 2013, las quejas de los usuarios por las demoras en las autorizaciones de las cirugías post, o sea, de las que tienen derecho la gente, aumentaron esas quejas en un 27%. Entonces, lo que nos muestran los distintos datos es que el sistema está muy mal. Y para el caso de los pensionados, pues las cosas son más complicadas, porque no solo necesitan mayores servicios de salud, sino incluso servicios que son más complejos y son más costosos, por decirlo de alguna forma. Y cuando ellos
Cuando uno dice que pueden ser más complejos y más costosos, la respuesta del ministro Alejandro Gaviria es no, dejemos que ellos asuman por su cuenta y riesgo ese tipo de servicios, es decir, que los paguen de sus bolsillos, y dice el ministro, no es justo que el Estado lo haga. Voy a leer rápidamente lo que escribió el ministro de Salud en el artículo que citó o que señalaba ahorita Luis Alejandro Pedraza. Dijo lo siguiente, dice el ministro, si los beneficios son inferiores a los costos, el uso de recursos públicos debería prohibirse. Las personas de, digamos, 80 años deberían vivir por su cuenta y riesgo. Eso fue lo que dijo el ministro de Salud. Entonces, y esa es la labor, o eso es lo que está haciendo el ministro de Salud y el presidente Santos, porque como muy bien lo ha explicado el senador Robledo, el gobierno de Santos y de Gaviria es el gobierno de las EPS. Porque todo lo que intentan de hacer no es para mejorar el servicio a la gente, sino para mejorarles el negocio a las EPS. Por ejemplo, ya están señalando en el plan de desarrollo que le van a cobrar copagos a las tutelas. O sea, los servicios de no POS le van a cobrar copagos. La gente que se gane una tutela para acceder a ese servicio tendrá primero que pagar el copago. Algo inaudito, inadmisible y que desde ya tenemos que rechazar y que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es absurdo, y aprovecho esto porque algunos de los pensionados, sobre todo quienes alcanzaron a pensionarse por convención colectiva, tienen servicios médicos especiales. No es un régimen de salud especial, pero tienen por convención colectiva que tendrán derecho a un servicio de salud especial. Por ejemplo, los compañeros y las compañeras pensionadas de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y en medio de este desastre de la salud, de la Ley 100 y de todas sus reformas, es inaceptable que el alcalde Gustavo Petro hace 2 años haya querido quitarle a los pensionados ese derecho a un servicio médico especial, cuando fue un derecho ese que se ganaron con sus luchas y con su trabajo durante más de 2 décadas en la empresa. Y lo mismo han querido hacer con otras empresas y con otras convenciones colectivas donde se les quita el derecho a tener un servicio médico especial. Teniendo claro que el sistema de salud es un desastre y que los golpea más a ustedes, es importante mencionar el famoso tema de la cotización. Es que esto es muy importante porque el hecho de que ustedes tengan que cotizar el 12% de su pensión a salud, lo que hace es que los empobrece, y es un tratamiento que no se ajusta a una elemental lógica de justicia. ¿Cómo funciona el tema, senador Robledo? Cuando uno está trabajando le descuentan el 8% de su sueldo, 4% va para salud y 4% va para pensiones. Pero cuando uno se pensiona no con el salario completo, sino con menos del salario, 65, 85%, dependiendo de cuántas semanas ha cotizado. Y cuando se pensiona, ya no le quitan el 8%, sino le quitan el 12%. O sea, se pensiona uno con salario inferior y además tiene que cotizar más, cosa que es completamente injusta. Yo hice un ejemplo para que los colombianos que nos están viendo por televisión entiendan a lo que estoy refiriendo. Me hice un ejemplo con una persona, un trabajador que se gana 1 millón de pesos, que son muy pocos porque la mayoría se ganan el mínimo. Se gana 1 millón de pesos, le quitan el 8% de su sueldo, o sea que ingresos reales son de 920.000 pesos, porque le quitan 80.000. Cuando se pensiona, no se pensiona con el 1 millón de pesos. Digamos que cotizó muchísimo y se pensiona con el 85%. Entonces se va a pensionar con 850.000 pesos. Y resulta que por el 12% que tienen que pagar por pensión, le descuentan 102.000 pesos, o sea, sus ingresos reales quedan reducidos a 748.000 pesos. Cuando estaba trabajando tenía ingresos por 920.000, ya pensionado 748.000, cosa que es completamente injusta. Y aquí, y ya para terminar, señalo y reitero algo que han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra: la politiquería barata de Juan Manuel Santos. El 6 de junio del año 2014, en plena campaña presidencial, el presidente Santos dijo lo siguiente: ojo colombianos a lo que dijo, abro comillas. Yo me comprometí y quiero anunciarles a ustedes el día de hoy, sé que es un anhelo de todos los pensionados, es que se reduzca la contribución a la salud.
hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar este proyecto de ley, dijo el entonces candidato Juan Manuel Santos. En agosto del mismo año, o sea, 2 meses después, el ministro de Hacienda, el ministro Cárdenas, por supuesto, cumpliendo las orientaciones del presidente Santos, le envió a la Cámara de Representantes una cartica en la que le dice: archive ese proyecto de ley que le quita, que le reduce la cotización a la salud de los pensionados, porque eso afecta a las finanzas públicas. Entonces quiero reiterar que esto es un ejemplo muy bueno de la politiquería, y como dice el senador Robledo, de la politiquería barata. Prometer para conseguir, y una vez conseguido, olvidar lo prometido. ¿Y qué da esta reflexión? Es que el ministro Cárdenas dice, no, que es que los recursos son muy limitados y la sostenibilidad fiscal y todo ese cuento. Bueno, y entonces, ¿por qué no sacamos a las EPS del sistema de salud y las ganancias de las que se están apropiando, en lugar de que vayan al bolsillo de esos negociantes, se vayan a esa salud de la gente, de los pensionados y los trabajadores? Por eso, una reivindicación de los pensionados y del pueblo colombiano en general debe seguir insistiendo en que la reforma a la salud que necesita Colombia es no más EPS, eliminar esa intermediación que lo que hace es sacarle recursos al sistema para enriquecer a unos cuantos. Termino entonces señalando lo siguiente, como a manera de conclusión. La primera conclusión es que hay que aprender la lección. O sea, ya sabemos quiénes son los Juan Manueles, como dice el senador Robledo, los neoliberales. Sí, Santos viene aplicando el neoliberalismo desde que era joven y siempre ha actuado de esa manera. Entonces no hay que caer en engaños, no hay que caer en confusiones. Tenemos que tener la claridad de quién es el presidente Santos, cuál es su naturaleza. Y teniendo claro eso, yo me sumo a las muchas voces que aquí han dicho que hay que generar una gran unidad. Primero de ustedes, de los pensionados, y que ustedes lideren junto a la CUT y las demás centrales obreras una gran movilización por los derechos de ustedes y los derechos de nosotros, quienes todavía estamos trabajando, pero que queremos defender nuestra pensión en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Sarmiento, muchas gracias.